Y bueno, abra su Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. A continuación vamos a reflexionar sobre una historia que de seguro la mayoría de los que están acá la han escuchado, la han estudiado en algún momento de su vida. Pero antes de entrar en los detalles de la historia, déjenme también compartirles el contexto en el que Jesús cuenta este relato. Es importante porque lo está hablando delante de 2 grupos. El primero es el de recaudadores de impuestos y pecadores. Ese es el primer grupo. Pudiéramos describir a este grupo de la siguiente manera: eran aquellos que no mantenían las normas morales, no mantenían reglas de pureza ceremonial y se dedicaban a una vida desenfrenada. Claro, eran pecadores, pero no era el único grupo que estaba escuchando a Jesús. También estaban los famosos fariseos o los maestros de la ley. Estos, a diferencia de aquellos, se pudieran describir de la siguiente forma: mantenían las normas morales, estudiaban y obedecían las escrituras. Además, adoraban y oraban fielmente. De estos 2, es un detalle no menor el hecho de que el primer grupo era el que a menudo se acercaba a Jesús. Noten por favor, por ejemplo, el versículo 1. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Y aunque no eran los únicos que estaban cerca, estos se acercaban para oír, los otros se acercaban para cuestionar. A tal punto que, por ejemplo, otra vez en el verso 2, Jesús escucha a los maestros de la ley decir: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Este es un cuestionamiento serio, porque aunque pareciera demasiado sencillo, el decir que come y los recibe, básicamente lo que estaban diciendo los maestros de la ley es que este hombre acepta a los pecadores, aprueba el estilo de vida que tiene. Y aunque no es una verdad completamente, en un sentido sí lo era. ¿Por qué? Porque Jesús tenía el interés de acercarse a los pecadores, a diferencia de los escribas que tenían el interés de estar lejos. Por supuesto, no era una forma de aprobar el estilo de vida de los pecadores, sin embargo, sí quería tener cierto nivel de conexión. De cualquier forma, aprovecha la ocasión para contar una historia de un padre y 2 hijos. Es una historia que nos habla de 2 perdidos, y van a ver por qué. 2 hijos que están perdidos. Son tan distintos el uno del otro, tan perdidos, sin embargo, como amados. De ahí el título del mensaje que les quiero compartir el día de hoy: tan perdido como amado. Jesús nos va a mostrar una necesidad o condición que está en algunos de nosotros. Y en los próximos minutos es muy probable que ustedes y yo nos identifiquemos con uno de estos 2, o con el hijo menor o con el hijo mayor. La idea de Jesús, no obstante, no trata de tomar un bando. Jesús no va a contar esta historia para decir: yo estoy del bando de los pecadores y estoy en contra de los religiosos. Esa no era la idea de Jesús, en absoluto. Jesús, recuerden, no era de los que tomaba partido, no era de los que tomaba bandos, en absoluto. Todo lo contrario. Como bien lo dice un episodio, si han leído El Señor de los Anillos, el libro, recordarán aquellos que hay una escena bien bonita donde el viejo bárbol es cuestionado por los hobbits. A propósito, El Señor de los Anillos es un libro inspirado en las Escrituras, tiene mucha inspiración bíblica. Y los hobbits le preguntan al viejo bárbol: ¿de parte de quién está usted? ¿De qué lado está? Y el viejo bárbol responde: no estoy enteramente del lado de nadie, porque nadie está enteramente de mi lado. Y me gusta la expresión porque en un sentido es lo que Jesús a continuación nos viene a decir. Él no está del lado del hijo menor o del hijo mayor, de los fariseos o de los pecadores. No, porque ninguno de los 2 está del lado de Jesús. Jesús viene a mostrarnos la condición de ambos bandos y cuál debería de ser la verdadera situación
de estos grupos. Así que entremos en materia. Conozcamos el caso del primer hijo, conocido popularmente como el hijo pródigo. Pero ese es el título que le dan las editoriales. En realidad, cuando ustedes van al texto, en el texto no aparece tal descripción o tal calificativo. No dice el hijo pródigo. Dice nada más el papá y sus dos hijos, el menor y el mayor. Entonces veamos el caso del hijo menor, quizás el más conocido, por supuesto. Lucas 15, versículo 13. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Aquí vemos el primer capítulo de la historia de este muchacho. Ustedes conocerán los detalles probablemente, pero me los ahorro en algunos casos y en otros se los voy a recordar. Básicamente es la historia de un muchacho que pide por adelantado su herencia. Él quería libertad, así que le dice a papá: papá, dame lo que me corresponde para vivir la vida como yo quiero. Así de simple. Y entonces se va, y este es el primer capítulo, se va a un lugar lejano a disfrutar de su independencia. Hasta aquí lo que nos habla es lo que a menudo nosotros también hemos hecho con Dios. Querer vivir cierto nivel de libertad, donde no tengamos que rendir cuentas, donde no tengamos que pedirle permiso a alguien acerca de la forma en la que queremos vivir. Es decir, tener una autonomía, ser ley en nosotros mismos. Eso significa ser autónomo. Yo soy ley en mí mismo. No le tengo que dar cuentas a alguien, no tengo que vivir bajo las normas de algo o de alguien, de un sistema religioso, etcétera. Yo soy ley para mí mismo. Esa es la idea del hijo menor. Y es muy probable que algunos de los que estamos acá hemos tenido etapas como esas. Segundo capítulo. Al querer vivir esta vida, evidentemente tiene consecuencias. Al comienzo se disfruta, claro está. El relato nos describe de que el muchacho comenzó a disfrutar la vida. Decirle, iba bien. La gente, cuando tiene cierto nivel de libertad, comienza a deleitarse de cosas que antes se reprimía y por lo tanto comienza a sentir de que ha valido la pena el desligarte de la autoridad, en este caso de Dios. Pero sucede igual con las relaciones familiares. Los chavalos que de pronto ya no quieren seguir bajo la tutela de papá y de mamá, deciden irse de la casa y quieren vivir bajo sus propios parámetros, y de pronto al comienzo te beneficia, al comienzo comienzas a ver la virtud del vivir solo, pero después te das cuenta que tal cosa tiene consecuencias. La vida se encarga de mostrarnos que nadie puede vivir mal y sentirse bien al mismo tiempo. Nadie, al menos no todo el tiempo. Hay un momento en el que la vida se encarga de que no estamos diseñados para vivir de esa forma. Por eso el segundo capítulo le he puesto recapacitó, se dio cuenta de que estaba mal la forma en la que estaba viviendo. Y aquí viene entonces el tercer capítulo. Planea su regreso, el regreso a casa. Dice el versículo 18, tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Presten atención, aquí el muchacho planifica cómo va a ser su regreso y ensaya la que sería su plática cuando se encuentre con papá. ¿Qué le digo? Número uno, primera idea, le voy a decir que admito que me equivoqué, que he pecado y que ya no merezco ser llamado hijo, es decir, que no merezco que se me trate como parte de la familia. Esa es su primera idea, la que se le cruza. Y número dos, le va a proponer a papá que trabaje como jornalero. Y esto no es un detalle menor. Hay una diferencia entre un jornalero en la época y un sirviente o esclavo. El esclavo o sirviente vivía en la casa de su amo, no ganaba salario. Su salario en todo caso era tener un lugar para dormir y comer, punto. El jornalero, en cambio, sí ganaba un salario. Tenía horarios de trabajo, no vivía en la casa del amo, tenía su casa y ahí vivía. Era alguien contratado por un trabajo en particular. Por lo tanto, era alguien que tenía cierto nivel de independencia, pero en el fondo, esto es lo que está pensando el hijo menor. El hijo menor sabe de que no tiene derecho de ser parte de la familia, pero dicen los estudiosos que él debió haber pensado: a ver, papá, sé que no tengo el derecho de ser parte de la familia, pero si me permites ser un jornalero, voy a hacer todo lo posible para pagarte mi deuda contigo.
Porque había una ley en la época. Si ustedes habían salido violando las normas de una familia, ustedes tenían que restituir el daño. Eso significa que este muchacho, si iba a regresar, estaba claro que tenía que pagar lo que había despilfarrado. Lo tenía que pagar todo. Así que la propuesta tiene sentido. Trátame como un jornalero, es decir, trátame como un trabajador. Cóbrame todo lo que desperdicié. Cóbramelo todo. Cóbrame todo lo que te desperdicié. Te lo quiero pagar realmente. Suena, al menos me parece noble la intención del muchacho. Alguien que está completamente humillado. Y eso sucede todavía con muchos de nosotros cuando cometemos pecado, cuando metemos la de andar. Nosotros mismos nos imponemos el castigo. Señor, si me perdonas, créeme, ahora sí no voy a dejar de ir a la iglesia. Ahora sí, no dejo de ir a la iglesia. Y más, voy a servir, ¿oíste? Voy a ser ujier. Y cuando tenga tiempo y no me toque turno de ujier, voy a servir en el ministerio de alabanza, porque puedo cantar también. Y además, otro día, ponerme de maestro de niños. Y si hay que limpiar algo, yo llego a limpiar. Uno mismo se impone el castigo para tratar de aliviar la culpa que en el fondo uno tiene por causa del error que cometió. Entonces, querer regresar a Dios autoflagelándote, autoinfringiéndote tus propios castigos. Cuarto capítulo de la historia de este muchacho, la reacción del padre. El muchacho, luego que planifica todo eso, emprende su viaje de regreso. Y mientras va caminando, el papá, que estaba aparentemente en el camino, lo mira a la distancia y dice el texto que salió corriendo, versículo 20. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Aquí sucede otra cosa importante. Un patriarca jamás hacía eso, correr. Uno no corría en dirección al hijo, eso no se hacía, eso lo hacía el hijo. Jamás un padre iba a correr en pos de su hijo. Era todo lo contrario. Era el hijo el que tenía que correr. Pero noten qué importante es esto, porque lo que está mostrando el papá de la historia es, se despoja de su función, de su título, de su rango, de su autoridad, de sus beneficios, para mostrarle el amor al Señor. Es justamente lo que pasa con todos los que estamos aquí. Mis estimados, ustedes no fueron los que corrieron tras Dios. Es Dios quien corrió tras ustedes. No fueron ustedes los que fueron a buscar a Dios. Es Dios que los buscó a ustedes. No es Dios el que está perdido. No es Dios al que voy a buscar. Él no está perdido. El perdido soy yo. Por eso Él sale en compasión, corre en mi dirección. Y eso es genial, al menos hasta ahí es genial. Versículo 22, el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo. Ahora, cada una de estas cosas simbólicamente es muy importante, pero no me voy a entrar en tantos detalles. Y mátenlo para celebrar un banquete. Maten a ese ternero gordo. La carne en aquella época, para darle solo un detalle, era un lujo. No todo el mundo comía carne. Y matar al ternero más gordo es como que un lujo que no todos se podían dar. Es un lujo mayor todavía. Así que noten la celebración que está haciendo el papá por el regreso de su hijo. Y hasta aquí, normalmente, con algunos matices, es la lección que hemos aprendido de la historia de este hijo llamado pródigo. Hasta aquí. La lección que normalmente se aprende es esta: no hay pecado que desafía la misericordia del Señor. Dios es bueno. Siempre que uno presenta su corazón contrito y humillado, Él no te rechaza. Siempre te va a aceptar. ¿Sí o no? Siempre te va a aceptar. Él tiene brazos abiertos. Hay acceso al trono de su gracia. Siempre que uno llegue con el corazón arrepentido. Hasta ahí hablamos de la gracia del Señor, del papá compasivo. Pero permítanme ahora presentarle el segundo caso, del que casi no hablamos mucho, el caso del hijo mayor. Primer capítulo de la historia de este muchacho, cuando aparece en escena. Se indigna por la reacción del padre, se enoja, y ya vamos a ver el por qué. Aquí está el segundo capítulo. Califica de injusta la respuesta del padre. Ese es el enojo en el fondo.
califica de que no es justo lo que el padre acaba de hacer con el otro hermano. Versículo 29. Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Lo que está diciendo es, a ver, este sinvergüenza acaba de llegar, se acuesta con prostitutas y le hace la gran fiesta. Yo estoy aquí sirviéndote, jamás te he fallado, y ni un bendito animalito has matado por mí, ni siquiera para compartir con mis amigos, jamás lo has hecho. Vamos a ver más adelante que esto tiene que ver con una actitud de merecimiento. Él consolidaba su relación o formaba su relación con el Señor, con el Padre, a través de una actitud de merecimiento, pero voy a entrar en detalles más adelante al respecto. Y el tercer capítulo de la historia de este muchacho, él se resiste a entrar a la celebración de su hermano. Verso 28, indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Ahora noten quién está fuera de la casa. No es el menor, es el mayor. Los papeles acá han cambiado. Y a continuación, déjenme entonces contarles dos lecciones que podemos aprender de la historia de estos dos muchachos. Dos lecciones. Aquí está la primera. Aprendemos a redefinir lo que es el pecado. Porque a menudo nosotros tenemos un concepto bastante liviano o superficial acerca de lo que es pecado, acerca de qué es malo o qué es bueno. Y presten atención a la visión que tenía, por ejemplo, el hijo menor. El hijo menor tenía una visión de la vida. Para él, la felicidad pasa por tener libertad. Es decir, uno es feliz si es libre. Como les dije al comienzo, él era feliz si no tenía que rendir cuentas a nadie. Si no tengo un mentor, un tutor, en este caso, su padre. En el caso de nosotros, Dios mismo. Somos una generación, mis estimados, donde pareciera que la premisa con la cual vivimos ahora es respetar mi libertad. Y bajo esa premisa se cometen una serie de actos equivocados, pecaminosos, inmorales. Son las premisas que se levantan con banderas, por ejemplo, de proaborto. Es mi cuerpo y hago lo que yo quiera. Es la premisa que se levantan con las ideologías de género. Es mi percepción acerca de mí mismo. Puedo autopercibirme como yo quiera. Y noten que la idea siempre es libertad. Y por lo tanto, bajo esta premisa, ¿quiénes son los malos? Los que no toleran la libertad del otro, los que no respetan la libertad del otro. Y los buenos son los abiertos, entre comillas, mente abierta, los que sí son tolerantes. Es lo que está primando en la sociedad en la que ustedes y yo vivimos. Es lo que prima en un hombre que no está dispuesto a serle fiel a su esposa. Yo quiero vivir como yo quiera. ¿Quién dice que no puedo tener más de 2 o 3 mujeres? Más de una mujer. Puedo tener 2, puedo tener 3. Es lo que prima en aquel que justifica su robo, su malversación. ¿Quién dice que no puedo robar? La empresa ya me está destruyendo mi vida. ¿Por qué yo no le puedo destruir yo la de ellos? ¿Por qué? Si ellos desgastan mi físico, ¿por qué no? Es la libertad lo que en el fondo, esa idea de libertad equivocada con la que convivimos, lo que en el fondo muchas veces está moviendo a nuestra sociedad. Esa es la idea que hay detrás del hijo menor. Pero no es el único que está equivocado. Miren la idea que está detrás del hijo mayor. El hijo mayor dice, la felicidad pasa por la rectitud moral. Y eso parecería evidentemente mucho mejor que lo otro. Pero en el fondo, cuando uno lo comienza a ver de manera más detallada, se da cuenta que no está tan distante del otro. Son aquellos que creen que los buenos son los que son como ellos. Y esos son los que están bien. Y los malos
son los que no cumplen las normas morales. Ellos son el verdadero problema del mundo. Entre los que pareciera que estos hermanos mayores dividen el mundo entre los morales y los inmorales. Y eso sería demasiado liviano. Es algo mucho más profundo todavía. ¿Es una forma de dividir? Sí, hay gente moral y hay gente inmoral, pero es mucho más fuerte el asunto. Pero los hermanos mayores, como este, piensa que así se divide entre los que cumplen la ley de Dios y los que no la cumplen. Los que la cumplen son los buenos y los que no la cumplen son los malos. No estoy tan seguro que sea así realmente en el fondo. Es mucho más complejo el tema. Jesús lo llevó a otro nivel. En Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 14, dijo: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué? Porque para Jesús, por ejemplo, con el tema de los fariseos, el problema no es que ellos cumplían la ley. Eso era bueno, claro está. El problema es que eso los hacía sentirse orgullosos o superiores a los demás. Por eso Jesús les dijo: ¿saben qué? Vivan de la forma en la que ellos están diciendo. Lo que ellos enseñan es genial, porque ellos enseñan cosas buenas, por supuesto. En un sentido, están enseñando la ley del Señor. Pero hay una gran incoherencia entre lo que hacen y entre lo que son en el interior. En el fondo son sepulcros blanqueados. Gente que cumple la ley, muy moral por fuera, pero por dentro luchan con una serie de motivaciones equivocadas. Orgullo en el fondo es el mayor de los problemas. Un problema aquí y en cualquier lado. Orgullo, después de todo, es una de las plataformas a través de la cual podemos comenzar a entender el pecado. ¿Qué es pecado? Es toda aquella persona que voluntariamente, intencionalmente, adrede, decide rebelarse en contra del Señor. Y en el fondo, el orgullo es lo que lo mueve. Satanás es otro ejemplo. Orgullo en el corazón lo motivó a rebelarse en el reino de los cielos. Salmo 138, versículo 6. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Hace varios años, en el siglo pasado, un periódico saca un tema para que la opinión pública reaccione. El periódico saca una pregunta: ¿qué es lo que está mal en el mundo? Así lo plantea en su publicación. El gran pensador cristiano Chesterton, gran escritor a propósito. Chesterton mira la pregunta en el periódico y escribe una carta cortísima, breve. Les dice: estimados señores, soy yo, atentamente, Chesterton. ¿Cuál es el problema en el mundo?, decía él. Soy yo. No le busquen tantos asuntos. Soy yo. Esa era la respuesta. El problema es que yo no entiendo que en mi corazón hay algunas cosas que no he resuelto. Ese es el problema en realidad. La historia de Jesús es la historia de dos muchachos que están equivocados. No solo el hijo menor, también el hijo mayor está equivocado. El menor abandonó física y moralmente a papá, pero el mayor, aunque se quedó en la casa, su corazón no estaba conectado con el padre por el mismo pecado de orgullo. Segunda lección que aprendemos: nos enseña a redefinir nuestra condición, la condición verdadera que tenemos. Y presten atención a este dato. Jesús a menudo habla de pecado y salvación usando otros términos. Por ejemplo, perdido. Por ejemplo, encontrado. Cuando Jesús habla de alguien que está perdido, es alguien que está en pecado. Y cuando habla de alguien que ha sido encontrado, habla de alguien que ha sido salvo. Básicamente son los términos que él viene usando. Y es más, cuando ustedes leen todo el capítulo 15,
del Evangelio de Lucas, se van a encontrar con 3 historias, con un denominador en común. Todas hablan de cosas perdidas, o personas perdidas, o animales perdidos. La primera historia es la de un hombre que va a buscar a la ovejita que se le perdió. La segunda historia es acerca de una mujer que se le perdió una moneda. Y la tercera historia es la de un padre cuyos 2 hijos están perdidos. No fue el menor nada más. Los 2 hijos están perdidos. La oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos nos representan a nosotros. Y los otros representan a Dios. Y ahí está una lección extraordinaria. Porque muchas veces nosotros no nos damos por enterado que también es probable que estemos perdidos. De hecho, cuando ustedes van a la Biblia, descubren que Jesús mira su misión como una misión de rescate. Noten lo que dice Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Pero ¿qué significa estar perdido? ¿Cómo me puedo dar cuenta que es probable que esté perdido? Porque es muy probable que algunos de los que estamos aquí creamos que el concepto de perdido aplica para alguien que jamás ha venido a una iglesia, para alguien que peca de forma exponencial, en fin. Pero a lo mejor habemos hermanos mayores por acá que quizás no estamos viendo que estamos perdidos también. ¿Cómo me doy cuenta que yo puedo estar perdido? Vean algunas actitudes en el hermano mayor que a lo mejor pueden ser las nuestras. Número 1, actitud de merecido. Es la primera de las actitudes que vemos. Un hombre que creía que lo merecía todo. Un hombre que creía que su forma de vivir tenía que dar como consecuencia beneficios a lo inmediato. Los hermanos mayores tienen la tendencia a creer que merecen una respuesta positiva de parte de Dios y se enojan cuando Dios no les responde sus oraciones como ellos creen que deben de ser respondidas. Se enojan mucho porque te dicen, por ejemplo, cosas como esta: no sé por qué me pasó esto, yo he servido al Señor, yo he sido fiel lo más posible, yo he dado mis ofrendas, yo no he dejado de congregarme, yo he estado disponible para servir al Señor cada vez que se me pide. Y no sé por qué ahora me pasa esto. Porque en el fondo, en algunos está la idea de que no merecen eso, sino que merecen otra cosa. Si en el fondo nosotros recibiéramos lo que merecemos, ustedes y yo sabemos que es infierno, si se tratara de merecimientos el asunto. Pero Dios, por alguna razón soberana, permite ciertos procesos en nosotros para revelar lo que hay en el corazón de cada uno. Los hermanos mayores esperan una recompensa por sus buenas obras. Y si no existe, hay confusión y rabia. Si crees que ser bueno y decente es la manera para conseguir que Dios te dé una buena vida, te verás consumido por el enfado, ya que la vida nunca funciona, o casi nunca funciona, como yo quisiera. Pregúntenle a Job, por ejemplo, si él, que tenía una vida recta, merecía lo que estaba viviendo. ¿Lo merecía o no? En términos humanos, no lo merecía. Era un hombre recto, justo, temeroso de Dios. Al menos así se describe al comienzo. Hay una historia de 2 músicos. Uno de ellos probablemente más conocido que el otro. La historia de Amadeus Mozart. Mozart, para la mayoría, el más grande músico que ha existido en la historia de la humanidad. Pero antes de su aparición había otro, un joven Salieri, su nombre, cristiano, intentaba ser un hombre devoto. Mientras comenzaba a construirse como músico, él oró al Señor con las siguientes palabras: Señor, hazme un gran compositor, deja que celebre tu gloria a través de la música y yo también sea reconocido. Haz que sea famoso en todo el mundo, querido Dios. Haz que sea inmortal. Después de morir, que la gente diga mi nombre por amor a lo que escribí. A cambio, noten la transacción, te doy mi castidad, trabajo y mi más profunda humildad.
cada hora de mi vida y ayudaré a mis prójimos todo lo que pueda. Amén y amén. Dice las dos cosas, amén y amén. Entonces noten, él dice, Señor, a ver, si vos me das esto que te estoy pidiendo, voy a vivir de esta forma que te estoy diciendo. Era una transacción para él. Pasó el tiempo y aparece el bendito Mozart, genio desde el pequeñito, componiendo obras musicales a los, 5 años, si no mal recuerdo. Y luego demostrando sus dotes a más no poder. Y por supuesto, la notoriedad de este supera a la de cualquier otro, incluyendo a la del joven Salieri. Salieri se enoja apenas escucha de la aparición de Mozart y la notoriedad que éste está tomando. Y Salieri llega a orar diciendo: es incomprensible, Señor. Yo estaba negando toda mi lujuria personal con el fin de merecer el don de Dios, y ahí estaba Mozart, permitiéndose todos los placeres del mundo, incluso estando comprometido para casarse, y ninguna reprimenda de ningún tipo para él. A ver, Señor, yo he tratado de vivir una vida en castidad, santa, tratando de ser lo más moral posible. Y viene y Mozart era conocido por ser un vulgar y hombre caprichoso. Mozart era un vulgarazo, cuentan sus biógrafos. Murió de hecho joven, a los 35 años. Y imagínense lo grande que fue. ¿Cuánto más pudo haber hecho de haberse cuidado? Y dice, vulgar, caprichoso, malcriado, le das lo que yo te pedí. A ver, explícame, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se supone que funciona esto? No es lo mismo que a veces hacemos nosotros cuando tenemos, tal vez, los que tienen más tiempo, 10 años, 15 años, orando por algo, pidiéndole a Dios por algo en particular. Un día viene alguien que por primera vez visita una iglesia, con una vida desastrosa, con una vida que ni que le cuente. Ese día levanta la mano porque el pastor dice: ¿quién quiere aceptar a Jesús? Levanta la mano, pasa al frente, comienza a llorar. Al día siguiente le pide al Señor algo parecido a lo que usted viene 15 años pidiéndole, y a él le responde y usted sigue esperando. El problema no es que suceda, porque eso sucede a veces. El problema es que a veces eso revela que si yo me enojo, como aquel que tiene años pidiendo por algo y que no ha recibido una respuesta, revela que yo soy como el hijo mayor, que en el fondo vivo mi vida en base a merecimientos y no en base al entendimiento de que Dios es soberano y Él hace lo que quiere siempre, y su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, aunque a mí a veces no me guste, aunque a mí a veces no me agrade. Segunda actitud de un hermano mayor es alguien con una actitud de superioridad. Versículo 30. Pero ahora llega hijo tuyo. Un poquito más y se le sale lonica, ¿no? Ahora llega hijo tuyo, ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas. La comparación competitiva es el modo principal en el que los hermanos mayores le dan sentido a su vida. Cuando se comparan y creen o se ven a sí mismos superior a otro, ahí es cuando se creen con la autoridad para descalificar a otro. En otras palabras, la gente que acostumbra a descalificar a las personas es porque en el fondo se creen superior a otros. Se creen con la autoridad moral para hablar mal de otros, cuando a lo mejor son igual que aquellos que están señalando. A lo mejor están en la misma condición, en la misma situación. Y este tipo de actitudes, mis estimados, es lo que en nuestra sociedad, y las iglesias tristemente no siempre son la excepción, crean este tipo de cosas: racismo, clasismo, espíritu rencoroso y crítico, y están atrapados
en su propia amargura. ¿Saben por qué? Porque una persona que se cree superior le cuesta perdonar. Le dificulta en el corazón la capacidad de decir te perdono. Porque otra vez se ubica en una posición de superioridad. Vos me ofendiste, estás aquí abajo. El que me hirió, el que no midió sus palabras, el que no sabe lo que hace, el que vive su vida de forma miserable. Yo aquí soy el que recibí tu queja, tu ofensa, tu herida, me golpeó, no sabes lo que me hizo. Me ubico en una posición más alta y me cuesta perdonarle. Cuando en el fondo los dos estamos aquí, los dos. Jesús le dijo a un fariseo: mucho ama al que mucho se le ha perdonado. Mucho ama al que mucho se le ha perdonado. ¿Saben por qué? Porque tristemente es difícil perdonar cuando ignoras lo mucho que se te ha perdonado. Hay algunos que creen que no han pecado tanto y que no se les ha perdonado mucho y que por lo tanto les va a costar amar a otros. En cambio, aquel que entiende que ha pecado mucho delante del Señor, que no se la juega con que bueno, no he sido ni tan ni muy. No, hemos sido tan pecadores que no nos hemos dado cuenta del perdón que hemos recibido. Dios no ha perdonado más a uno de lo que te ha perdonado a ti. A todos nos ha dado el mismo perdón, porque todos estábamos en el hoyo del pecado y todos necesitábamos el mismo nivel de gracia. Todos. Probablemente el pecado de aquel no es el mismo mío, pero nos tenía en el mismo lugar. En el mismo lugar nos tenía. Es probable que aquel era un mujeriego y a lo mejor lo mío era la mentira, pero al mismo lugar iban. Del mismo lugar el Señor nos saca. Nosotros somos lo que hacemos la diferencia, haciéndonos sentir superiores a los demás. Número 3, el servicio vacío era otra característica en el hermano mayor. Él le dice en el verso 29, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Fíjate cuánto te he servido. La pregunta es, ¿cuál era la motivación detrás del servicio de este muchacho? ¿Qué lo motivaba? ¿Su servicio era porque él quería agradar a su padre o porque quería tener el beneficio del servicio mismo? ¿Por qué? ¿Por qué a veces queremos ser obedientes? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación detrás de la obediencia que tenemos? Nos vamos a dar cuenta que a veces es un pensamiento como este: soy obediente porque es para mi propio beneficio. Y pareciera que es la única motivación. Pareciera que es de ahí que no salimos. Ahora, ¿cuántos saben de que ser obediente trae beneficios? ¿Sí o no? Trae muy buenos beneficios, claro está. No estoy diciendo lo contrario. El tema es que no debería de ser la motivación por la cual somos obedientes. Esa es consecuencia de, no debería de ser la razón de. ¿Cómo se descubre que realmente mi obediencia es la correcta? Pregúntense, ¿qué es lo que le motiva a ser obediente? ¿Por qué? ¿Por qué está motivado a ser obediente? ¿Por el beneficio que se trae? ¿O porque simplemente sé que mi obediencia trae placer al Padre? Alegra a Dios, más allá de que si me bendice o no, estoy trayendo alegría al corazón del Padre. Hay una historia de un hortelano, alguien que cosechaba zanahorias. Se le presenta a su rey y el rey lo recibe con mucho agrado y le dice: ¿en qué te puedo servir? Y el hortelano dice: mi rey, vengo a ofrecerle como regalo, en honor a usted, esta zanahoria de mi primera cosecha, la mejor de todas. Por favor, tenga el agrado de recibírmela. El rey, sorprendido y agradecido, le dice: muchas gracias.
estoy sorprendido por tu regalo. Sabes, yo tengo una parcela que me encantaría regalarte para que continúes sembrando. Así que por favor, tómala. Cerca estaba uno de sus nobles, parte de la corte real. Y el noble piensa para sí mismo: si con una zanahoria se consigue eso, lo que yo le voy a dar, me consigo más. Al día siguiente, este noble, que criaba caballos, le dice: mi señor, de mi crianza de caballos, le traigo el mejor semental. Caballo negro, hermoso. Y el rey le dice: muchas gracias, mi amigo. Y el noble lo queda viendo, esperando: tengo una parcela por aquí. Y el noble como: ¿y el rey? Yo sé lo que estás esperando, pero déjame contarte algo. El hortelano me dio la zanahoria. Vos, en cambio, te diste a vos mismo el caballo. Porque en el fondo me lo diste para buscar algo, no para honrarme. Te diste a vos mismo el caballo, porque sabías que yo pudiera darte algo. Me pregunto ahora, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo al Señor? Si ustedes están en algún área de liderazgo en esta iglesia, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué? Porque quiere que Dios le bendiga y le vaya bien en la vida, Dios los prospere y cada oración que sea elevada, el Señor se la responda de forma positiva. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hacemos lo que hacemos para el Señor? Algunos entregan zanahorias, otros entregan sementales, pero se los entregan para sí mismos. No hago las cosas por amor a Dios, sino por amor a mí mismo. Ese es el hermano mayor. No le sirve a la esposa porque la ame, sino porque ha descubierto dónde tocar para recibir algo a cambio. Los matrimonios se han vuelto también muy similares. La relación padre-hijo también muy similar. Sé dónde tocar a mi papá y a mi mamá para conseguir algo a cambio. No sos obediente porque ames a papá o a mamá. Sos obediente porque querés el beneficio de papá y de mamá. Eso se lleva donde Dios también. Señor, no te voy a dar el 10%, te voy a dar el 15%. A Dios no le falta plata, recuerden. Lo que le falta son hijos que le quieran adorar en espíritu y en verdad, auténticamente, sin intereses ocultos, sin motivaciones equivocadas. Y el cuarto y última característica de este hijo mayor, que habla de lo perdido que estaba y de lo perdido que podemos estar usted y yo: la falta de seguridad del amor del Padre. Falta de seguridad del amor del Padre. Verso 29: ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Es decir, nunca celebraste una fiesta para mí. Lo que nunca se dio cuenta es que esa fiesta la tenía siempre disponible para él. Siempre. Mis amigos, siempre que estés intentando ganarte tu salvación al controlar a Dios con tu buena conducta, entonces nunca estarás seguro de ser lo suficientemente bueno para Él. No estarás seguro de que Dios te ama y se deleita en ti. Porque la gente vive bajo la máxima de: tengo que hacer esto para que Dios me ame.
Me tengo que portar de esta forma para que Dios sí me ame de verdad. Y así se vive alguno. Pareciera que se tienen que ganar el amor de Dios. Dios te ama, se los he dicho en el pasado y un montón de veces. Dios te ama tal y como sos, no por cómo deberías de ser, pero te ama tanto que su amor te va a cambiar. Te ama tanto que te va a cambiar. No significa, bueno, quédate así. No, te ama tanto que te va a cambiar. Aunque no soy lo que debería, me sigue amando. Aunque meto la de andar y caigo eventualmente en esta tentación, en aquella tentación, y a veces caigo en el mismo hoyo, aún así me sigue amando. Su amor no mengua, no decrece, se mantiene igual. Porque así como me dio toda su gracia para sacarme del hoyo del pecado, me dio todo su amor para decirme cuánto me ama. Recuerden esto. Jesús no te ama hoy más de lo que te amó la primera vez que te rescató. Te ama igual que aquella primera vez. Porque Él no te puede dar parte de su amor, te lo da todo desde el comienzo. Y todo es todo lo que Él es. Porque Él no tiene amor, recuerden, Él es el amor. Él no da amor, Él es amor. No te va a dar más, por lo tanto. ¿Y cómo me doy cuenta que eso está pasando conmigo? Noten esto. Las personas que tienen desconfianza del amor de Dios, que tienen esa falta de seguridad, lo devastan las críticas. Porque pareciera que es afirmado por la buena opinión de la gente. Pareciera que solo vale cuando la gente habla bien de él. Y cuando la gente habla mal, se desbarata, se viene abajo. Y no recuerda que el creador de este mundo te dice: te amo. Te amo, el creador de este mundo, el creador de todo cuanto existe, de todo el universo. Sienten una culpa que les carcome el alma. Aquellos que desconfían del amor del Señor sienten culpa, porque sienten otra vez de que tienen que hacer algo para ganarse el amor del Señor. Y es más, no solo eso, tienen una vida de oración superficial. No es que no oran, porque los hermanos mayores oran, saben orar antes de comer, saben orar en las iglesias, saben levantar las manos, se saben las canciones también. Los hermanos mayores se saben toda la liturgia, se lo saben todo. Pero sus oraciones están reducidas a las peticiones, a las necesidades. Punto. Esa es su vida de oración, una vida donde solo plantean necesidades y peticiones nada más. Ayúdame, Señor, lléname con esto, permitime aquello. No tienen un tiempo para conectarse realmente de forma auténtica con el Señor y mostrarse tal y cual son. Y decirle: ¿sabes qué, Señor? Tengo este problema. Así está mi corazón. O simplemente acercarte a Él y decirle: Señor, ¿sabes qué? Quiero conocerte más, saber cómo es tu corazón, amarte más. No movido por la necesidad nada más, o por una petición que haya en medio. Termino con este pasaje, porque se dieron cuenta que ahora el hermano menor es perdido y el mayor también. Pero Dios nos dice, Ezequiel 34:26, buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Buscaré a las perdidas y regresarán a casa. Noten que la historia queda inconclusa en Lucas 15. ¿Entró o no entró el hijo mayor? Lo más seguro es que quién sabe, porque el texto no lo dice. Porque en el fondo la respuesta la tenía que dar el grupo que estaba escuchando la historia. ¿Quién era el grupo que representaba al hermano mayor? Los fariseos y los maestros de la ley. Ellos deciden si entran o no a la casa del Padre. Vivían con el Padre, pero no conocían al Padre.
venimos a la iglesia, pero no conocemos al Dios de la iglesia. Y de eso se trata, mis estimados, de comenzar una relación con el Señor auténtica, reconociendo de entrada que a lo mejor he estado perdido y que necesito que el Padre me encuentre. Amén.